Lorenzo Sigó Gravina es economista jefe de Ecolatina y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Sigó Lanata? ¿Cómo va? Buen día. Muy buen día. ¿Cuál es su impresión sobre el tema de la inflación creciente? ¿Que esto termina acá? Creo por lo menos que tuvimos unos últimos 4 meses, porque esto empezó en diciembre. Recuerden que en diciembre ya la inflación fue 3%, y va a durar un poquito más, quizás hasta, diría, principios de mayo y junio. Y lo que tuvimos es una aceleración de la inflación, venía desacelerándose, estábamos en un proceso lento y gradual, pero de desinflación al fin, y lo que tuvimos en estos últimos meses fue una especie de rebrote, un nuevo pico de fiebre, que bueno, que se explica primero porque el gobierno avanzó con mover el tipo de cambio, que estaba muy atrasado a fin del año pasado, y después también para seguir bajando los subsidios, para reducir el déficit fiscal, subió fuerte las tarifas de servicios públicos, que incluye incluso el transporte, algo que por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, que está subsidiado, no se había hecho en 2017 con una lógica de año de elecciones, ¿no? Ahora, Lorenzo, buen día. Martín Tetas te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Martín. Ahora, también es cierto que se aceleró la inflación más allá de la inflación de precios regulados, lo que se llama la inflación núcleo, también se aceleró, es decir, alimentos y bebidas, por ejemplo, las estimaciones, yo estaba mirando la del IPSIS, da 2,8 para marzo, no sé cuánto les dio a ustedes, probablemente es uno de los rubros que está acelerando, eso no es atribuible a haber movido un precio de un producto de un precio regulado, ¿no? Sí, pero como te decía, la diferencia, por ejemplo, con el principio del 2017 fue que esta vez sí tuvimos un reacomodamiento del tipo de cambio significativo, y el tipo de cambio pega, y sobre todo en los bienes transables, y para que el común de la gente entienda, esos son alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas están de alguna manera mucho más relacionados con el valor del dólar, y el dólar, sobre todo desde mediados de diciembre a mediados de febrero, tuvo un salto del 15%, que es sustantivo. A esto se suma también la suba de los precios de los combustibles, que uno dice, sí, es un precio regulado, pero impacta en absolutamente toda la cadena, toda la producción del país, sobre todo de bienes, y eso hace que también la inflación core, la inflación núcleo, se acelere. Y por último tenemos un shock que es muy difícil de medir, pero sabemos lamentablemente que la sequía ha impactado en la oferta agrícola ganadera, y eso tiene tarde o temprano su correlato en precios. Hasta ahora más o menos los números al gobierno le daban respecto de que el primer semestre iba a ser alto. Bueno, finalmente es más alto de lo que el propio gobierno esperaba, pero en el argumento del gobierno desde comienzos de año hasta hoy siempre existía el tema de a partir del segundo semestre va a bajar, y yo no entiendo por qué bajaría. Bueno, el primer punto es la inflación efectivamente está siendo más alta de lo esperado, y va a cerrar, a nuestro entender, muy cerca del 12%. Piensen que en el primer semestre de este año, piensen que la pauta original de meta de inflación para este año era 8-12%, o sea que en los primeros 6 meses ya hubiésemos consumido toda la pauta. Yo creo que lo grueso del aumento del tipo de cambio y las tarifas lo hemos vivido en este primer semestre, en estos primeros meses del año, y un poquito a fines del año pasado, con lo cual creo que la segunda mitad de este año sí no hay aumento de tipo de cambio y las tarifas suben mucho menos. Deberías tener un poco más de tranquilidad. No digo con esto que volvamos a una inflación o tengamos una inflación de 1% mensual, pero tranquilamente puede bajar un escalón al 1,5%. Lo que pasa es que lo que a mí me preocupa, no sé si vos lo compartís, Lorenzo, es que el modelo que está usando el gobierno para frenar la inflación es un modelo que ancla mucho en las expectativas. O sea, al usar metas de inflación y no usar agregados monetarios, vos te la jugás a convencer a la gente de que la inflación efectivamente está bajando para generar una especie de profecía autocumplida. Pero si las expectativas se quiebran al revés, y si la gente empieza a esperar más inflación hacia adelante y no menos, un poco la hipótesis la nata, lo que te acaba de decir Jorge, sintetiza. Mucha gente que diga, yo no veo que vaya a bajar, es suficiente como para que no baje, digamos. Sí, la clave ahí te diría que es el tema de la discusión de las paritarias, porque ahí hay un costo, así como es el ingreso de muchas personas, el salario es el costo laboral, es un costo muy importante para las empresas, sobre todo las de servicio, y ahí está la discusión, ¿no? Cómo las expectativas de inflación se traducen en mayores o menores incrementos nominales de salario. Y ahí lo que vemos es que pese a que la inflación se ha acelerado, sobre todo núcleo en estos últimos meses, todavía el gobierno, con muchos artilugios, pero está logrando que por lo menos el incremento nominal de salarios de este año, acordado en las principales paritarias, sea un poco
inferior al del año pasado. No es el 15% que dice el gobierno porque viene, bueno, podríamos discutirlo por varias razones, pero también por reaperturas a fines del año pasado o aumentos en el primer trimestre, ya parten esos aumentos del 15% con una base más alta que los termina haciendo cerrar en torno al 20%. Pero si vos te fijas, el aumento salarial probablemente en 2018 suba en torno al 21%, que es casi, te diría, más de 5 puntos por debajo de lo que subieron los salarios el año pasado. Y ahí hay una herramienta que puede llegar a ser efectiva. Sigo, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Pensando en el dólar como la explicación básica que usted daba de este salto inflacionario, hoy el tipo de cambio, digamos, está en un nivel en el que no podemos prever otro salto, ¿o sí? Es decir, ¿ya, digamos, ganó todo el retraso o todavía falta acomodar? No, yo creo que todavía tenemos un tipo de cambio poco competitivo o levemente atrasado, pero la situación a fin del año pasado, cuando estaba a 17.50, ahí sí era realmente muy palpable. Insostenible, claro. Sí, insostenible o por lo menos muy palpable de que había un atraso cambiario significativo. Hoy estamos en una situación un poco más cómoda, subió bastante en poco tiempo, pero bueno, si la inflación sigue siendo 2% por varios meses, nuevamente podemos estar a fin de año con problemas de competitividad. Pero creo que el gobierno está entendiendo que, sobre todo el Banco Central, cambió mucho, se está volviendo más pragmático y le ha puesto un techo al dólar, ha intervenido durante marzo fuerte y además incluso está hablando y está diciendo que no, que hay que contener el dólar porque esto genera mayores presiones inflacionarias y en la práctica lo estamos viendo ya en abril bastante planchado. Veremos cuánto dura esto hacia adelante. Lorenzo, ¿cómo estás? Diego Leuco te saluda. ¿Qué tal, Diego? Bien. La semana pasada Carrió dijo que ella consideraba que los aumentos de tarifas debían frenar un poco, digamos. Pidió que el gradualismo sea más gradual aún y que los próximos aumentos se dividan y que no sean todos de golpe. Y el fin de semana algunos analistas políticos lo consideraban como una cuestión que el gobierno estaba pensando, o sea, como una posibilidad que se estaba sondeando. En caso de que esto sea así y que se dividan, se repartan los aumentos que quedan, ¿podría afectar positivamente para la cuestión inflacionaria? Bueno, no haría un poquito que no sean de estos últimos 2 meses, porque digo, ya quedaría para mayo y junio posponer un poquito el aumento o que se paguen cuotas, por decirlo de una manera, pero esto no cambiaría demasiado la inflación a nivel del 2018, sí puede hacer que algunos meses sean más tranquilos y así otros con un poquito más de inflación. Pero no sería sustancial, digamos. No, creo que ya lo más importante se hizo y se anunció y digo, creo que ya está jugado. Y respecto al gradualismo, siempre va a ser un golpe al bolsillo la suba de las tarifas. El problema obviamente es que están muy atrasadas, o estuvieron muy atrasadas en el pasado, y esto te genera claramente que tarde o temprano, cuando vos querés volver a la realidad, tengas que pagar tarifas como paga el resto del mundo, y el problema es que, claro, esto implica aumentos muy fuertes, y a ese problema político socioeconómico no hay mucho que darle. Lo podés hacer un poco en el verano, lo podés intentar hacer en más cuotas, pero a la larga tienen que subir las tarifas si el gobierno quiere bajar los subsidios. Entonces, aquí, digamos, por más que le busquemos muchas vueltas, creo que el gobierno entendió que tenía que hacer el aumento gradual, y a eso lo está aplicando con mayor o menor velocidad, pero no hay demasiadas alternativas, no va a doler lamentablemente. Por más que saques una curita de una o lento, un poco va a doler. Ahora, lo cierto, Lorenzo, es que cuando uno mira tarifas, claramente los aumentos de 2018 son menores que los aumentos de tarifas de 2017. Cuando uno mira salarios, parece que también por poquito, pero finalmente van a terminar siendo un poco menos. Dos de los precios más importantes de la economía. Quedaría el dólar como la única variable que está empujando diferente de lo que fue el año pasado. El año pasado jugó a favor, entre comillas, porque pinchó los precios, y este año estaría jugando para arriba. Y la pregunta que quiero hacer yo ahí es, hasta que vos dijiste, bueno, no, ya está el pasaje, lo que los economistas llamamos el pass-through, el pasaje de la devaluación a precio, ya pasó, dijiste vos. Ahora, la verdad que el aumento fue de cerca de 17% del dólar desde diciembre, y eso empujó los precios probablemente 3% más, no más que eso. ¿Vos crees que ya está? ¿Sobre qué base crees que en los meses que siguen no va a haber todavía un poco más de arrastre de lo que fue el aumento fuerte del dólar de los primeros meses? Bueno, justamente en el segundo semestre nosotros estamos viendo que la inflación va a
estar un poco más tranquila, como te decía, un escalón por debajo, no en torno al 2% o más que está promediando durante el primer semestre, va a bajar a 1,5%, pero no mucho más. Y creo que sí, nosotros estamos viendo para el 2018 una inflación del 21% por estas razones, ¿no? Que más allá del fuerte incremento del tipo de cambio a principio de año, ya para mediados de año va a estar más tranquilo. Las tarifas, yo ahí discrepo por dos razones en lo que vos decís. Primero, creo que para Gran Buenos Aires, sobre todo por el transporte público, las subas de las tarifas fueron mayores o iguales al año pasado, y además las tarifas cada vez pesan más en el índice, por decirlo de una manera, o en el presupuesto de las familias. Entonces, que vos subas, aunque sea un 40%, que es menos que la suba del año pasado, te empieza a pesar más y a golpear más en el bolsillo. De todas maneras, sí, sin sin una desaceleración muy brusca de la inflación, pero sí lo que estamos viendo es un segundo semestre con una inflación más cercana al 1,5% mensual, que te permita cerrar el año en torno al 21-22% a nivel nacional, a nivel de Gran Buenos Aires más cercano quizás al 22%, que es un poquito menos de inflación que el año pasado, pero no mucho más. Gracias, Diego, por la comunicación. Lorenzo Sigó Gravina, quien hablaba.